Listo. Con José Samuel Martínez, sociólogo del deporte y profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Samuel, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Samuel, el grito que la FIFA cataloga como homofóbico es cada vez un problema más grande para la selección mexicana. Ya le costó partidos a puerta cerrada, una multa económica importante y se habla de que quizá pueda perder una plaza en el Mundial si esto continúa. Antes que nada, me gustaría preguntarte acerca de tu perspectiva sobre el grito. ¿Consideras que es parte del folclore del aficionado mexicano o sí tiene elementos para ser considerado como una agresión? ¿Cuál es tu perspectiva? Bien, eso es una excelente pregunta. Mira, no hay que olvidar que desde el punto de vista académico, científico, el lenguaje, cuando hablamos de las palabras, tenemos que tener mucha precisión al decir que el significado de las palabras no es universal, no es global. Las palabras tienen significado de acuerdo al uso que se hace de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el contenido del lenguaje, la parte semántica del lenguaje, depende mucho de su uso. Las palabras significan lo que la gente que las usa quiere que signifiquen. No hay un significado universal. Por lo tanto, la palabra o el grito de le puto tiene múltiples significados. En el caso de México, hablamos de una palabra que dependiendo del uso, del tono de voz, de la manera en que lo dices, del contexto sobre todo en el que lo dices, es el significado. Así que, en sentido estricto, obviamente hay un uso cultural particular que sí está asociado, obviamente, hacia reclamo de cobardía, hacia indicar que alguien no tiene valor para hacer cosas, pero también en el contexto mexicano también tiene un uso lúdico, también tiene un uso de confianza, también tiene un uso de relajo, de desmadre, para decirlo en una palabra. Entonces, la palabra en su uso local tiene más connotaciones que solamente la homofóbica. Claro, aquí viene el gran tema. El fútbol es un tema universal, el fútbol es un producto global y la FIFA es una organización global. La FIFA ya ha declarado que este grito es homofóbico y aunque culturalmente en lo local no nos parezca en la práctica reducirlo a eso, tenemos que acatar la disposición y como aficionados y como industria en México, tenemos que acatar la regla y someternos al dictado de la FIFA, que por cierto es un dictado ciertamente moralista. Hay una doble moral en esta organización internacional que es la FIFA, pero bueno, si queremos competir bajo sus reglas, tenemos que aceptarlas. ¿En qué se basó la FIFA entonces para considerarlo como homofóbico? Hablas que tiene varios significados y es cierto, pero ¿no te parece un poco, no sé si la palabra es hipócrita, porque, bueno, la FIFA ha estado involucrada en distintos escándalos o le da mundiales a países que persiguen políticamente a gente homosexual? Entonces, ¿por qué, en qué se basan para considerarlo como homofóbico? Mira, esa es una excelente pregunta también. La FIFA es una organización transnacional, global. Obviamente sabemos todos que la FIFA tiene intereses, que la FIFA ofrece un producto a través de sus torneos, a través de sus marcas, y bueno, gestiona un deporte cuyo espectáculo es global. Por lo mismo, obviamente, la FIFA sabemos que históricamente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se ha visto involucrada cada vez más en temas vinculados con las ganancias por los derechos de televisión, de comercialización, de los diferentes torneos, especialmente de las copas del mundo, pero también las copas regionales como la UEFA, la Copa América y todas las copas que existen regionales. Entonces, la FIFA, dentro de su carácter global, pues obviamente es quien gestiona, quien pone las reglas a todos los países. Y en ese sentido, como muchas organizaciones multinacionales donde hay mucho dinero, aunque la FIFA es una organización civil, ¿qué quiere decir esto? Que no persigue fines de lucro, esa es una gran paradoja. Aunque la FIFA no persigue fines de lucro, la gran derrama económica que genera con sus eventos, con sus derechos de comercialización, obviamente pone en dilemas a sus empresarios, a sus líderes, a sus gestores, ¿no? Y sabemos que ha habido escándalos de corrupción desde durante muchas décadas. Sin embargo, en los últimos años también sabemos, hemos sido testigos de que gracias a la intervención del gobierno de los Estados Unidos y de dependencias de investigación, se ha fiscalizado la conducta de algunos dirigentes de la FIFA y esto ha hecho que poco a poco se vaya transparentando más su utilización del dinero. Sin embargo, la FIFA conserva un gran poder
porque cada vez que organiza un evento pone condiciones, y como pone condiciones, también se equivoca. Y obviamente, en varias ocasiones, mucha gente critica a la FIFA por esta doble moral, porque por un lado condena gritos como el de México, pero por otro lado lleva a cabo acciones que favorecen la discriminación. Entonces, ese es un aspecto. El segundo aspecto es este. Después de los años 60, en que emergieron al mundo diferentes grupos culturales alternos, en los 60 surgieron los jóvenes a la vida social global, en los 60 surgieron las comunidades afrodescendientes, surgieron con mucha fuerza a las mujeres y por supuesto también las comunidades no heterosexuales. A partir de los años 60 ya llevamos 50 años de agenda a nivel global de cada vez mayor exigencia al respeto de los derechos humanos y de la diversidad sexual. Después de los años 90, después de todo lo que hemos vivido con la era de Internet, obviamente la mayor parte de organizaciones y empresas y medios y gobiernos en el mundo favorecen la agenda de la diversidad. Entonces, la FIFA condena el grito de "le puto" como homofóbico justamente en ese marco, en el marco de un discurso que hay a nivel global de respeto a la diversidad sexual, de respeto a las preferencias, de tolerancia a la diferencia, ¿no? Y de favorecer que todos tengamos derecho a ejercer nuestras libertades. En ese sentido, la FIFA tiene toda la razón al calificar desde un punto de vista moral y también desde un punto de vista de la protección de derechos humanos este grito como homofóbico. Lamentablemente lo hizo tarde, porque el grito homofóbico en México pues empezó hace 15, 20 años y lamentablemente lo hace solamente a partir de castigos. Aquí hay un gran tema y ese es uno de los grandes dilemas de por qué este problema es tan complejo. No basta con prohibir, no basta con castigar. Todo mundo sabe que en todos los países se cometen delitos y crímenes. El puro castigo no sirve. Y la FIFA está en una situación, en una posición punitiva. Está castigando, metiendo multas a la Federación Mexicana de Fútbol, pero no hace nada por resolver el problema. Y el problema es más complejo de lo que a primera vista parece. No es un problema solo de que haya gente grosera en los estadios. Es más complejo que eso. Y ese es el gran reto que tenemos para tratar de resolver esto en el mediano y largo plazo. Efectivamente, el grito surge hace más de 15 años en aquel preolímpico antes de Atenas 2004 en Guadalajara. Se hizo rápidamente popular, sobre todo en partidos de la selección mexicana, también en algunos de clubes en México. El hecho de que no pueda erradicarse todavía habla de un problema de sociedad, más bien del mexicano en particular. ¿Qué significa el hecho de que no se pueda erradicar a pesar de las continuas advertencias y del hecho de que pueda poner en riesgo a la selección mexicana de forma grave? Mira, eso es muy importante. Primero hay que decir una cosa. Esto del grito homofóbico no es exclusivo, obviamente, de México y por lo tanto no se podría asociar homofobia en el fútbol con México. Esto es algo que ha estado en el fútbol presente desde el siglo XIX, ¿no? El fútbol nació como un deporte masculino, hecho para hombres y por hombres, y el discurso machista, si queremos llamarle así, con esa categoría o con esa palabra, el discurso falocentrista, donde domina lo masculino en el fútbol, ha sido hasta años muy reciente. Hace unas décadas empezó a cambiar lentamente y aún no cambia. Los dirigentes en el fútbol son hombres, la mayor parte de los árbitros, de los técnicos, la mayor parte de los comentaristas, de los periodistas, domina lo masculino. La testosterona domina en el fútbol, lo cual, pues obviamente va en detrimento de otras formas de expresión o de vivencia, ¿no? De la cultura. En el caso del grito, pues los gritos homofóbicos o las expresiones homofóbicas son inherentes a los aficionados al fútbol durante mucho tiempo. Claro que en algunos países, ahora últimamente, sobre todo después de los años 80 y 90, cuando los aficionados empezaron a convertirse en protagonistas, antes los aficionados no eran protagonistas del espectáculo. Después de que empezó el gran negocio de la televisión en los años 80 y 90, la televisión deportiva, la televisión privada, el aficionado empezó a cobrar cada vez más un rol protagónico en los estadios. Al ganar un rol protagónico, empezó a llamar la atención de los medios. Al llamar la atención de los medios, los aficionados empezaron a empoderarse. Así surgieron las barras, los grupos de animación, los hooligans y todas las derivaciones que hay de las identidades asociadas al fútbol espectáculo. En el caso del grito de "le puto", ¿cuál es el gran problema que tenemos? Que es un ritual, Andrés. Este grito no solamente es la palabra, es el movimiento del cuerpo al que va acompañado el grito.
ya se convirtió esto en un ritual. ¿En un ritual de qué tipo? En un ritual de disfrute como parte de la asistencia a los estadios en México. ¿Cuál es el gran problema con el grito? Que se volvió una conducta. Es decir, la gente que paga por un estadio cuando va a ver los partidos de fútbol y sobre todo de la selección, ya está acostumbrada, ya está programada, ya tiene la expectativa de que puede gritar cuando quiera, cuando se presente el momento. La gran pregunta es, ¿cómo es que se generó esa programación? ¿Cómo es que eso se volvió ritual? ¿Cómo es que eso se volvió una conducta, en una práctica cotidiana, esperada dentro de un estadio? Entre las diferentes cosas que tú puedes hacer en un estadio de fútbol, ya el mexicano sabe que una opción es gritar el puto en el momento adecuado, cuando ellos lo decidan. Aquí viene el tema. Ha sido la propia Federación Mexicana de Fútbol la que hoy se queja del grito, justamente la responsable de que el grito ha llegado a convertirse en una conducta. Y te lo voy a decir con más claridad. Cambiar conductas es una de las cosas más difíciles que hay en la cultura humana. Las conductas se vuelven hábitos. Cambiar un hábito, así como un hábito se tardó años en formarse, en instalarse, un hábito para desprogramarlo, para borrarlo, para quitarlo, para cambiarlo, también se va a llevar años. Y para quitarlo no es suficiente las campañas moralistas, higienistas, condenatorias, ya sea con mensajes mandados desde la Federación Mexicana de Fútbol y sus directivos o desde los jugadores, los seleccionados. Esas campañas, los aficionados ya están vacunados en contra de ellas. Los aficionados saben que hay una doble moral, así como hay una doble moral en la FIFA, el aficionado promedio en México sabe que hay una doble moral en la Federación Mexicana de Fútbol y ve a los dirigentes de la Femex Food como tecnócratas. Asimismo, ve a los jugadores no como grandes celebridades ejemplares a seguir, ve a los jugadores como entertainers, como personas de carne y hueso que cometen errores, que cometen pecados, que se equivocan, que sabemos su vida, sabemos cuando se van de fiesta. La gente no les cree. La Federación Mexicana de Fútbol no se ha dado cuenta que los aficionados no solo son consumidores, los aficionados son personas que tienen juicio, que tienen capacidad de decisión y que van a seguir haciendo lo que su voluntad y su deseo les permita. Hoy en día hemos estado escuchando que a partir de este fin de semana, algunos aficionados ya empezaron a mandar el discurso de que el grito del puto se va a hacer como una forma de protesta por lo que está pasando con el equipo en Irapuato. Bueno, esa es una manera de usar políticamente el grito para darle un uso que hasta este momento no tenía, y eso hace más compleja la erradicación de este fenómeno. ¿Cómo erradicarlo entonces? ¿Se han implementado medidas en los estadios para crear conciencia? Mencionas que se hacen campañas que realmente no han tenido el impacto deseado. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué se podría hacer para erradicarlo? ¿Tiene que ver con un tema conductual que, como dices, es muy complicado de cambiar? ¿O qué otra cosa podría sugerir para que se pueda combatir en un proceso inmediato? Esa es la pregunta de los 64 millones, Andrés. Primer cosa, y esto estamos hablando básicamente de la Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol es una organización, y es una organización que con este grito, con este fenómeno está en crisis. La pregunta es, ¿cómo va a resolver esta crisis que ya tiene varios años la Federación Mexicana de Fútbol? Por lo menos ha habido 3 presidentes de la Femex Food que se han enfrentado a este problema. Ninguno de los 3 ha sabido solucionarlo, lo cual nos lleva a la respuesta. Primero, no van a solucionar el problema del grito condenándolo con campañas, no van a solucionar el grito diciéndole a la gente en los estadios que no griten, no van a solucionar el grito pidiéndole a través del micrófono a la gente que no grite. Eso no va a funcionar, como no ha funcionado hasta ahora. Las campañas que han hecho desde el 2014 hasta la fecha no han tenido prácticamente efecto. Nosotros en las encuestas que hemos hecho en la Universidad Iberoamericana, preguntándole a la gente sobre el puto, el 80 o 90% de la gente a la que le preguntamos dice que para ellos gritar es una manera de divertirse, de echar desmadre y de relajarse. No lo asocian directamente ellos a la homofobia. Esa es la respuesta de la gente. Aquí viene el gran tema. La Federación Mexicana de Fútbol debe dejar de reducir a las personas a meros consumidores. Uno de los problemas que tiene la Femex Food como organización es que a través de la mercadotecnia
reduce a los aficionados a meros consumidores y no los respeta en toda su complejidad. No los valora. Es más, y te podría decir peor aún, la Femex Food conoce muy bien sus consumos en Twitter, en Facebook, en televisión, pero no conoce a los aficionados, a la gente de carne y hueso. Aplican estudios de opinión, encuestas, pero no conocen en el fondo a los aficionados. Por eso no han sabido cómo resolver esto. ¿Cómo se resuelven los problemas de conducta? De dos maneras. Primero, con educación y con diálogo. El diálogo que no se ha dado con los aficionados lleva décadas. La Federación Mexicana de Fútbol se porta con una soberbia, se porta con una distancia, se maneja de una manera como si fueran el cielo en la tierra y ven a los aficionados solamente como el soporte del negocio. Los ven como un puente para ganar dinero, los ven como consumidores, los ven con signo de pesos, no los ven como actores políticos, no los ven como ciudadanos con una cultura, con un punto de vista. La Federación Mexicana de Fútbol no toma en cuenta a la gente, no la respeta en el sentido estricto, los ve como aficionados, consumidores, no los ve como personas. Es muy importante que la Femex Food haga un examen de conciencia, una autocrítica. Esta crisis está poniendo el reto a la Femex Food de aprender o no aprender. Hasta ahorita la Femex Food no ha aprendido. Y la mejor señal de que no ha aprendido es que siguen haciendo la misma estrategia para resolver un problema. ¿Podrá aprender la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Podrá ir más allá de su soberbia y la Femex Food podrá tener humildad para aceptar que no sabe cómo resolver el problema? Este es el gran reto. Para que la Femex Food pueda resolver el problema, necesita el concurso de especialistas, de expertos, de científicos en psicología social, en sociología, en comunicación, antropólogos. No requiere solamente mercadólogos para hacer campañas o publicistas. No requiere solamente moralizar y decir que México va a perder si cancelan o nos siguen metiendo multas la FIFA. Eso no es suficiente para que la gente cambie su conducta. En todo el planeta hay campañas para que la gente no use armas, para que la gente no consuma drogas, para que la gente no cometa delitos. Las campañas publicitarias punitivistas, higienistas, no funcionan. Hay que actuar y actuar pronto. La Federación Mexicana de Fútbol está en una crisis y la primera forma de la crisis es el aprendizaje. Si la Femex Food no aprende, va a seguir repitiendo el mismo discurso y va a seguir diciendo que es culpa de los aficionados groseros, homofóbicos, machistas y demás, lo cual es más complejo que esa respuesta tan simple y tan pobre. ¿Qué tanto Cambiar la influyen? conducta implica educación, Andrés, implica pasar por un proceso, entre comillas, informal. No quiero decir que la gente vaya a la escuela. Campañas educativas, no punitivas, no moralistas. No sirve que moralice la condena al grito. La moral en la sociedad contemporánea es una opción de cada quien. No existe una moral dominante. No existe una manera de ser mexicano. Hay muchas maneras de ser mexicano. La Femex Food debe de comprender eso. No puede seguir moralizando. Tiene que ser más inteligente que los aficionados que gritan. Y ser más inteligente quiere decir tener mejor información, tener más conocimiento del tema. Y para tener más conocimiento hay que hacer investigación, hay que invertir en investigación, hay que meterse ahí con los aficionados. Nosotros lo hemos hecho en la Universidad Iberoamericana desde hace 7, 8 años estudiando el grito del Le Puto y tenemos un muy buen diagnóstico del problema. Bueno, la Femex Food tiene que acercarse, tiene que abrirse. No puede seguir pensando que la respuesta le va a venir de Inglaterra por traer a los directivos que alguna vez erradicaron a los hooligans en Inglaterra o que porque traigan algún federativo argentino a que les venga a decir cómo resuelven el tema de la violencia en el fútbol. Así no se va a resolver el problema. Se tiene que resolver con un acto de humildad y de aprendizaje. Y la otra, esto es a largo plazo, Andrés. Pasaron 15 años para llegar a este punto. Mínimo tendrán que pasar otros 15 para que nos olvidemos de esta conducta si es que algún día logra erradicarse. El grito hasta hace unas semanas quizá adquiere un nuevo significado a raíz de las protestas en torno a lo que sucede con Irapuato y que responden también a una postura que intenta no ser hostil, pero que claramente no embona con los derechos que tienen los aficionados de protesta. Entonces, ¿cuál es el riesgo que existe ante este nuevo significado que puede que adquiera el grito? Ya no es
quizás siga siendo una forma de divertirse, pero quizá ahora se convierte en protesta y esto puede ser riesgoso. ¿Cuál es el riesgo de que adquiera un nuevo significado y hasta dónde crees que pueda llegar si no se... Fíjate, claro, me parece una muy buena pregunta. Yo te voy a decir una cosa, de los estudios que hemos hecho. El uso político de este grito, Andrés, no es ahorita reciente, no es que venga de lo de Irapuato. Lo de Irapuato ya lo hizo ver con claridad. Te voy a decir, el uso político del grito no es en el sentido partidista. Aquí la palabra política hay que tener muy claro cómo lo estamos usando. Político no quiere decir que tenga que ver con un partido o con una ideología política. Político, el grito del puto es político en ese sentido. Es una forma de contrapoder. Los aficionados que gritan el puto saben, están conscientes, eso lo sabemos por las entrevistas que hemos hecho con aficionados que gritan, saben y están conscientes que al gritar incomodan a la federación. Saben y están perfectamente conscientes que al gritar desafían el moralismo de la FIFA. La gente que grita sabe que le está poniendo un reto a los directivos de la Liga MX o de la Femex Food. Lo saben perfectamente y por eso lo usan políticamente. En ese sentido es un uso político. Lo hacen para desestabilizar a propósito. Lo hacen a sabiendas de que hay condena. Y ahí te va todavía peor. Lo hacen a sabiendas que con este grito multan a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué? La pregunta es, aquí viene una de las preguntas clave. ¿Por qué la gente, estando consciente de esto, lo hace? Porque es una forma de revancha por todo lo que la federación nunca ha hecho por esos aficionados que han dejado millones de dólares en consumo de fútbol. La Femex Food no le regresa a la gente nada de lo que la gente invierte en el fútbol. ¿Cuándo ha habido una campaña de la Selección Mexicana de Fútbol a favor del cáncer, a favor de la gente que está en hospitales? ¿Cuándo hemos visto a los seleccionados llevando despensas a gente que se muere de hambre? Esa gente que se muere de hambre son los aficionados al fútbol, de clase baja y de clase media. ¿Cuándo hemos visto a la selección haciendo una visita a una colonia popular? La federación no tiene una responsabilidad social, la federación tiene un modelo de negocio extractivista, totalmente despreciativo de la gente. Es hora de que la Federación Mexicana de Fútbol aprenda y deje esa visión neoliberal, tecnócrata, y asuma que es una asociación civil que le tiene que hacer un bien al país. Y hacerle un bien al país no es con campañas moralistas. El día que la federación sea congruente con su discurso y los jugadores sean congruentes con su discurso, en ese momento los aficionados le van a hacer caso a las campañas. Para que eso pase, no se ve que en lo próximo vaya a suceder. Así que el reto es mayúsculo. Es realmente un fenómeno el hecho de que ahora los aficionados estén diciendo que va a ser una manera de protestar. Ya lo hacía, ya venía siendo una forma de protesta. Lo que pasa es que no lo decían abiertamente. Pero desde que empezó este grito antes del Mundial del 14, ya de manera más visible a nivel global, desde que el momento en que empezamos a hacer nota en el mundo por este grito, sabemos que hay un uso político para desafiar, para echar desmadre, para romper las reglas. Ese es el derecho que tiene el aficionado que paga por un boleto y se siente con derecho de decir y desafiar. Además, recordemos, estamos viendo una época donde los líderes políticos han perdido credibilidad, donde la política, el gobierno, sufre un gran problema de confianza y credibilidad. En ese marco, el fútbol también es ocupado como una plaza pública. El estadio se convirtió en una plaza pública donde las pequeñas protestas o gestos también tienen un impacto más allá del estadio de fútbol. Entonces, el grito del puto también es una manera de desafiar a ese grupo de tecnócratas que dirigen la Federación Mexicana de Fútbol y de desafiar a la Liga MX y esa visión neoliberal que tienen de ver el fútbol como un negocio, dejando de lado la responsabilidad social y el beneficio de la gente de carne y hueso que gusta del fútbol en México. Samuel, sin más, agradezco muchísimo por estos minutos que me brindaste, por todas estas respuestas valiosas. Te envío un cordial saludo y te deseo toda la suerte y el éxito en tus próximos proyectos. Muchas gracias, Samuel, y estamos en contacto. Claro que sí, Andrés, a ti gracias por la entrevista y mucha suerte.